Josué capítulo 4, verso del 8 al 14. Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron 12 piedras del medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el Señor le había dicho a Josué. Las llevaron al lugar donde acamparon esa noche y construyeron allí el monumento. Josué también apiló otras 12 piedras a la mitad del Jordán, en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y las piedras siguen allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron en medio del río hasta que se llevaron a cabo todos los mandatos del Señor que Moisés le había dado a Josué. Mientras tanto, el pueblo se apresuró a cruzar el lecho del río, y cuando todos estaban a salvo en el otro lado de la orilla, los sacerdotes terminaron de cruzar con el arca del Señor mientras el pueblo observaba. Los guerreros armados de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés iban delante de los israelitas al cruzar el Jordán, tal como Moisés había indicado. Esos hombres armados, unos 40,000 en total, estaban listos para la guerra y el Señor iba con ellos mientras cruzaban hacia la llanura del Jericó. Ese día, el Señor convirtió a Josué en un gran líder a los ojos de todos los israelitas, quienes, por el resto de su vida, lo respetaron tanto como habían respetado a Moisés. De acuerdo al texto que acabamos de escuchar, los sacerdotes que tenían el arca no se movieron hasta que se les ordenó hacerlo. Los israelitas respetaron a Josué por el liderazgo que mostró al guiarlos a través de esta gran hazaña que le acabamos de escuchar en el río Jordán. Josué, este gran líder, al igual que Moisés, recibirían los elogios de Israel de generación en generación, reconocido hoy hasta nuestros propios días. Aunque en ese entonces Israel no era una gran nación, el prestigio que tuvo Josué por haber desempeñado su cargo de acuerdo a la voluntad de Dios ha ido de generación en generación, como decimos, pero esto le trajo mayor gloria que cualquier otro héroe que puede haberse conocido en ese tiempo, o quizás hoy en día como potencia mundial que pueda ser Israel. Hacer lo correcto ante Dios, ante sus ojos, es más valioso que buscar cómo volverse famoso, algo que muchos de nuestros líderes, de nuestros jóvenes, desean hacerlo. Que ninguno entonces se canse de esperar mientras tenga consigo las señales de la presencia de Dios, y en este caso, como tenían ellos el arca del pacto, aunque en estas profundidades de la adversidad quizás ellos vieron que el arca no era gran o de gran ayuda, pero sí pudieron entender al final de esta travesía que Dios les había dado un gran encargo que tenía que ver no solo con la historia, no solo con las tradiciones, sino con aquellas promesas que tenía para cada uno del pueblo. Entonces observemos el honor otorgado a Josué. Importante, ¿verdad? Cuando estamos liderando, cuando estamos al frente de un grupo, de una iglesia, de una congregación, y como padres, frente a nuestro hogar, frente a nuestros hijos, debemos nosotros entonces actuar bajo la gracia, bajo la bendición y bajo la sabiduría de Dios. Quizás no seremos reconocidos de muchas maneras, pero sí Dios nos reconocerá y nos otorgará gracia, bendición, provisión para todos aquellos que a nuestro alrededor habitan y viven. Se respeta entonces en el mejor sentido a quienes demuestran estar con Dios, porque Dios siempre nos va a bendecir. Adelante entonces, ponga su vida, ponga su casa, su liderazgo, su guía, todo aquello que el Señor ha dado delante de la presencia de Dios y espere a ver lo que Dios tiene para usted y los que le rodean. Que Dios le bendiga gratamente en este día.